chicos, en el video anterior estuvimos viendo las propiedades de los logaritmos. Entonces hoy vamos a hacer un resumen de esas propiedades. Vimos tres propiedades. La primera es la propiedad del logaritmo de un producto, que dice que el logaritmo de un producto puede expandirse como la suma de los logaritmos de cada factor. El logaritmo de un cociente puede expandirse como la diferencia de los logaritmos del numerador menos el logaritmo del denominador. Y el logaritmo de una potencia puede expandirse como un producto entre el exponente y el logaritmo de la base. Pero en esta ocasión lo que vamos a ver es cómo utilizar esta propiedad del otro lado. ¿Qué quiere decir? Cuando queríamos escribir como logaritmos simples o expandir, lo que hacíamos era pasar de producto a suma. Pero si lo que queremos es escribir como un solo logaritmo, es decir, contraer, podemos decir que la suma de dos logaritmos es igual al logaritmo de un producto. Es decir, se puede usar esta propiedad en ambos sentidos. Lo mismo ocurre con el logaritmo de un cociente. Si nos piden que escribamos como logaritmos simples, es decir, expandir, el logaritmo de un cociente se convierte en la diferencia entre dos logaritmos. Pero si nos piden escribir como un solo logaritmo, la diferencia de dos logaritmos yo puedo escribir como el logaritmo de un cociente, donde el numerador sería el logaritmo minuendo y el denominador sería el sustraendo. La misma cosa ocurre con el logaritmo de una potencia. Si yo tengo un número real multiplicado por un logaritmo, yo podría escribir eso como el logaritmo de una potencia. ¿Qué va a ocurrir con el exponente? El factor que está acá adelante va a subir como exponente. Entonces en este video lo que vamos a hacer es escribir las propiedades, utilizar las propiedades del otro lado, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué podría pedirles yo? Por ejemplo, les podría pedir, escribe como un solo logaritmo y darles esta expresión. Fíjense que acá hay tres sumandos. El primero es positivo, el segundo es negativo y el tercero es positivo de nuevo. Entonces, lo que podríamos hacer es reordenar, por ejemplo, ¿sí? En este caso, si reordenamos y ponemos primero los sumandos que son positivos y luego el negativo. Entonces, ahí vamos a empezar a aplicar la propiedad como para escribir como un solo logaritmo o como para contraer. Fíjense que acá tengo una suma de logaritmos. Y la suma de logaritmos yo puedo escribir como el logaritmo de un producto. Entonces, en este caso, como era logaritmo en base a de m más logaritmo en base a de z, yo puedo escribir como logaritmo en base a de m por z. ¿Sí? Atiendan muy bien que para poder aplicar estas propiedades siempre tengo que estar trabajando en la misma base. Es decir, yo no puedo escribir una suma de logaritmos como el logaritmo de un producto si estos logaritmos no tienen la misma base, tienen que tener la misma base. En este video todos los logaritmos tendrán la misma base, pero a medida que vayamos avanzando con este tema, entonces puede que las bases sean diferentes y tengamos que aplicar algún otro procedimiento, ¿sí? Entonces fíjense, ya pude contraer esta parte y ahora tengo dos términos nomás ya. Pero vemos que tenemos ahora una diferencia o una resta. Y sabemos que la resta de entre dos logaritmos yo puedo escribir como el logaritmo de un cociente, donde el numerador sería m por z y el denominador sería n. Entonces fíjense, este ejercicio pude escribir como el logaritmo de un cociente, o sea, pude expresarlo como un solo logaritmo. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos una suma de logaritmos, pero estos logaritmos tienen coeficientes delante. O sea, tengo el producto entre un número y un logaritmo. Recordemos que esto, nosotros podemos escribir estos productos como el logaritmo de una potencia. ¿Qué va a ocurrir con este 2? Y este 2 va a subir como exponente de r. Y acá 2/3 va a subir como exponente de la s. Entonces quedaría así. 2 logaritmo en base a de r, yo escribiría como logaritmo en base a de r cuadrado. Y 2/3 logaritmo en base a de s, yo puedo escribir como logaritmo en base a de s elevado a la 2/3. En el siguiente paso yo ya podría escribir como el logaritmo de un producto, pero antes quiero escribir este exponente fraccionario como una raíz. Entonces quedaría logaritmo en base a de r cuadrado, acá copié exactamente lo mismo, pero aquí
s elevado a la 2 tercios yo escribo como raíz cúbica de s cuadrado. Recordemos que este 2 va como exponente del radicando y este 3 va como índice de la raíz. Bueno, ahora sí ya tengo la suma de dos logaritmos, entonces esa suma yo puedo escribirla como el logaritmo de un producto, donde los factores serían el logaritmizando de cada uno de estos sumandos. Vamos con más ejemplos. ¿Qué más yo podría pedirles para aplicar propiedades entonces en el otro sentido? Por ejemplo, tenemos esta expresión que es una igualdad, ¿sí? Fíjense, es una ecuación. Ya estamos adentrándonos en lo que es la ecuación logarítmica, que es nuestro tema fuerte, ¿verdad? Dice, determina el valor de x en la siguiente expresión. Y acá está la x. La x es el logaritmizando del primer miembro. Pero en el segundo miembro tengo varios logaritmos, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es tratar de escribir el segundo miembro como un solo logaritmo. ¿Qué podríamos hacer en primer lugar? Este 3, que está multiplicando el logaritmo, va a subir como exponente y va a quedar así. Y este 2 también va a subir como exponente del 3 y va a quedar así. Aplicamos entonces en el primer sumando y en el segundo sumando la propiedad del logaritmo de una potencia. Ahora lo que vamos a hacer es ordenar, reordenamos, ¿sí? Y al reordenar entonces voy a poner los logaritmos que son positivos, voy a colocarlos primero. ¿Para qué? Para poder escribir después esto como un producto, ¿verdad? Entonces esta suma de logaritmos yo puedo escribir como el logaritmo de un producto. Ahora ya logramos expresar como dos términos. Yo necesito que esto quede expresado como un solo logaritmo. Entonces tengo una diferencia de logaritmos en la misma base. Recordemos que cuando la base no está escrita es porque la base es 10. Todos estos logaritmos con los que estoy trabajando tienen base 10. Se llaman entonces logaritmos decimales. Muy bien, entonces ¿qué hice? Ya pude escribir esta diferencia de logaritmos como el logaritmo de un cociente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Tratando de encontrar el valor de x. Entonces, al escribir el segundo miembro como un solo logaritmo, yo puedo comparar estas dos expresiones. Acá hay una igualdad que yo sé que se cumple. Y acá tengo el logaritmo en base 10 de x. Y acá tengo el logaritmo en base 10 de 2 al cubo por 5 sobre 3 al cuadrado. Entonces, voy a resolver este logaritmizando para poder escribir como un solo valor, ¿sí? Entonces, al resolver todo esto me queda 40 sobre 9. Y entonces, al hacer la comparación, fíjense, para que esta igualdad se cumpla, ¿sí? Si acá yo tengo el logaritmo en base 10 y acá ya tengo también el logaritmo de base 10, para que esta igualdad sea cierta, entonces x tiene que valer o tiene que tener valor de 40 sobre 9. Y esa es la conclusión a la que llegamos, ¿verdad? Comparando esto. Entonces también yo puedo empezar a resolver pequeñas ecuaciones sencillas que se resuelven expresando este segundo miembro como un solo logaritmo. Sigo aplicando las propiedades que vimos en el video pasado, pero ahora en lugar de expandir, lo que estamos haciendo es contraer o escribir como un solo logaritmo, ¿sí? Y en este caso entonces usé esas propiedades para resolver una ecuación sencilla. Siguiente ejemplo. Determina el valor de x. Acá ya se complica un poquito. Dice, logaritmo en base x de 36 más logaritmo en base x de 6 es igual a 3. Entonces acá tengo de un solo lado el logaritmo. ¿Qué haríamos en ese caso? Bueno, y acá como tengo una suma de logaritmos de la misma base, yo podría escribir esto como el logaritmo de un producto, donde los factores serían 36 y 6. Ahora lo que voy a hacer es multiplicar 36 por 6. Y eso da 2,16. Entonces fíjense, acá no puedo hacer la comparación como en el ejemplo pasado, pero sí puedo aplicar la propiedad, o mejor dicho, aplicar la definición del logaritmo. Recuerden que el logaritmo, ¿qué era? El logaritmo es una operación inversa a la potenciación. Entonces acá yo, ¿qué puedo hacer para hallar el valor de x? Y puedo convertir esta expresión de logaritmo a una potencia. Acuérdense que acá la base es la x, el resultado de la potencia sería 2,16 y este 3 sería el exponente. Entonces escribo en forma de potencia como x al cubo igual a 2,16. ¿Sí? Esto era lo que ocurría en la definición del logaritmo. El logaritmo en base a de b es igual a n si y solo si se cumple que a elevado a la n es igual a b.
Esto es lo que yo acabo de aplicar, esta propiedad, esta definición del logaritmo, ¿sí? Y acá ya es más fácil de determinar el valor de x. Y fíjense que al convertir el logaritmo a potencia, automáticamente desaparece la expresión del logaritmo porque convertimos a la forma exponencial. Entonces, como despejo está x, y basta con pasar el 3, que está como potencia, al otro miembro y va a pasar como una raíz cúbica. Determinamos la raíz cúbica de 216 y la raíz cúbica es 6. Por lo tanto, el valor de esta x es 6. Yo puedo reemplazar aquí directamente el 6 y verifico que esto se cumpla, ¿verdad? Eso podrían hacerlo ustedes con sus calculadoras, por ejemplo.